Hoy les traigo un tema bien delicado, complicado, que ha sido polarizado por la sociedad cubana por casi 70 años, de un extremo a otro, tanto para justificar tanta ineficiencia socialista como para argumentar que es la única vía que nos queda a los cubanos de por finmente ser libres. Así que ahora, aquí, a su derecha, voy a defender un poco más la postura de que el embargo es la solución para una Cuba libre. Y aquí, desde la izquierda, estaré en una posición un poco más contra el embargo, desde una posición, si se puede decir, del gobierno cubano, tratando de justificar que es una política fallida para que al final saque usted sus propias conclusiones. Así que empecemos por definir qué cosa es ese embargo o bloqueo que tanto hemos repetido desde chiquitos en Cuba, o que nos han hecho repetir, pero que nunca le hemos dado figura, que nunca llegamos a saber qué cosa es en verdad. El embargo a Cuba es una serie de restricciones económicas, comerciales y financieras que tienen sus orígenes desde los años 60 y nacen en respuesta a las expropiaciones de Fidel Castro a ciudadanos y empresas estadounidenses, sin indemnizaciones por valores superiores a los $1.000 millones. Todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que tenían. Y que durante mucho tiempo también fue usado como arma política ante un gobierno que se convertía en el satélite soviético en América Latina. ¡Exclamar! ¡Viva Lenin! O sea, el embargo no nace por capricho de los Estados Unidos, sino que es una respuesta a las violaciones de propiedad de un gobierno incipiente que comenzaba a violar también los derechos de sus ciudadanos. La Revolución Cubana buscaba con estas medidas recuperar la soberanía nacional y cambiar el modelo donde la riqueza se la llevaban los Estados Unidos y la pobreza se quedaba en Cuba. Además, Fidel Castro sí propuso indemnizar, lo que con sus condiciones. Para entender estas sanciones no se puede estar al margen de la historia, así que este se intensifica cuando en 1962 un avión espía de los Estados Unidos descubre algo gravísimo. En tan solo 6 minutos tomó 928 fotografías en un área de 120 kilómetros. La URSS estaba instalando misiles nucleares en Cuba, misiles nucleares que en solo minutos acabarían con los Estados Unidos. Es en este momento cuando John F. Kennedy ordena un bloqueo naval inmediato para impedir la entrada de las armas a la isla. El mundo contuvo la respiración por 13 días. El planeta estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Yo estaba convencido de que el segundo paso norteamericano después de la invasión era aceptarle a la URSS un golpe nuclear. En gran medida por culpa de Fidel Castro, a quien por tal de ver a los Estados Unidos arder no le importó la cercanía que este país tiene con Cuba. Esto le confirmó a los Estados Unidos la amenaza que representaba el gobierno comunista para el mundo y convirtieron el embargo económico en una medida de seguridad nacional. Para entender la presencia de misiles soviéticos en Cuba, hay que entender el contexto en el que se encontraba la Revolución Cubana. Esta acababa de triunfar y solo un año antes de la crisis, la CIA organizó la invasión a Playa Girón, donde Estados Unidos dejó claro que no aceptaría a una Cuba diferente. ¿Qué debería hacer entonces una isla tan pequeña ante los Estados Unidos a 150 kilómetros? La respuesta fue aliarse a la URSS por simple necesidad. No fue un acto de agresión, sino de disuasión defensiva. ¿Por qué podían tener los Estados Unidos misiles en Turquía apuntando a Moscú? ¿Y por qué no podía tener la URSS misiles en Cuba apuntando a Washington? Aquí hay una diferencia clave. Turquía era un país libre y soberano, pertenecía a la OTAN. En Cuba, Fidel Castro lo mantuvo en secreto, a espaldas del pueblo cubano, quien al final sufriría las mayores consecuencias. No fue ningún acto de soberanía.
Cuba fue expuesta como peón político al punto que en la negociación del conflicto no se tuvo en cuenta a Fidel Castro. Estas medidas de Estados Unidos contra el castrismo desde los años 60 son en términos generales medidas que prohíben la importación y la exportación entre ambos países y sanciones dirigidas a impedir el uso del sistema financiero estadounidense por las instituciones cubanas. Estas sanciones están asentadas en el marco legal estadounidense no como una única ley, sino como un complejo compendio de prohibiciones que aflojan o endurecen según la administración de turno. Este embargo no fue muy eficiente mientras la URSS mantenía a Cuba enviándole petróleo, alimentos y tecnología a cambio de azúcar, y cubanos muriendo en Angola, causando una economía artificial, una burbuja que explotó en los años 90 y dejó al descubierto la verdadera economía cubana. El bloqueo se encontró durante este tiempo con un muro de subvención soviética. Ante la imposibilidad de comerciar con los Estados Unidos, Cuba tuvo que buscar un aliado económico, y esta solidaridad tuvimos que pagarla con vidas cubanas en guerra de otros. Pero es parte del internacionalismo. Cuando la Unión Soviética colapsa, el desastre económico cubano queda al descubierto. Sí, hubo y hay una crisis y ha sido causa del endurecimiento del embargo. En 1992 se aprueba la ley Torricelli que impide a las empresas y filiales estadounidenses comerciar con Cuba. En 1996, después de derribar las avionetas de Hermanos al Rescate, llega la ley Helms-Burton que codifica el bloqueo, impidiendo que sea el presidente de los Estados Unidos quien pueda levantarlo o no. El objetivo fue asfixiar al pueblo y provocar la rebelión. El hambre en los 90 se llama embargo. Lejos de endurecerlo, se alivió. Al gobierno cubano se le permitió recibir turismo y remesas, pero esto nunca se reflejó en la vida del cubano. Sirvió para fortalecer una casta política y la vida de las familias de los dirigentes en Cuba, mientras el pueblo cubano tenía prohibido tocar un dólar. Dejaron demostrado que apertura o debilidad en las sanciones es oxigenar una casta política que es quien en verdad bloquea a su pueblo. Sin el sostén de la URSS, el gobierno cubano comenzó a encontrar en el bloqueo la excusa perfecta. No abrió la economía ni liberalizó el comercio. Al contrario, siguió aferrado a la idea de controlar el comercio externo y toda la economía interna en Cuba, siendo el único que prohíbe realmente a los cubanos importar y exportar bienes en Cuba, ya que las medidas están dirigidas a las instituciones gubernamentales cubanas y no al pueblo cubano, como lo quieren hacer ver. Prueba muy clara de esto es que en los últimos años el gobierno cubano, ya sin la influencia rígida de Fidel Castro, no tuvo más opción que dejar a los cubanos importar contenedores de comida y contenedores de todo tipo de artículos, demostrando que los ciudadanos siempre han podido hacerlo y siempre ha sido facultad única del Partido Comunista decidir si lo hacen o no. Y ahora, estoy seguro que me vas a decir, pero si estamos bloqueados, ¿cómo va a importar cosas de Estados Unidos? Esa parte te la debo. No sé y sinceramente no me interesa. Lo importante es que se importan cosas de Estados Unidos, de Panamá, de México, vienen cosas hasta de Turquía. Entonces no nos enfoquemos en eso. Para importar algo a Cuba es un contacto en el exterior. Esa persona que te va a importar el producto. Ahora, esa persona no puede ser una persona natural, tiene que ser una empresa. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos, tienes que conocer a una empresa o a alguien en Estados Unidos que conozca una empresa y que esa empresa te va a hacer la importación. El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba aprobó 7 nuevas empresas para desarrollar actividades de comercio exterior con las formas de gestión no estatal. Las nuevas entidades aprobadas son la empresa metalmecánica Varona, Impexport, Cerlovem, Cuba Azúcar, la empresa de servicios petroleros, Tecnomática y la agencia importadora Caribe. Con esta suman 56 las entidades autorizadas a importar y exportar materias primas y productos para los trabajadores por cuenta propia, cooperativas y MIPYMES en todo el país. Los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. Aquí cabe aclarar de que no se trata de ciudadanos independientes, empresarios, sino de testaferros en los que la tiranía ha encontrado la vía para seguir importando a Cuba por la incapacidad de obtener crédito. La pregunta aquí es bien clara. ¿De quién es la culpa? ¿De los Estados Unidos por no dejar al gobierno cubano comerciar? ¿O del gobierno cubano por no dejar a los cubanos
comerciar. En los años 2000 y 2020, Estados Unidos empieza a cambiar el enfoque. Nacen nuevas licencias, nuevas aperturas. Cuba comienza a importar toneladas de medicamento y medicina. Sí, medicamento y medicina, convirtiendo a los Estados Unidos incluso en uno de sus principales socios comerciales. El momento clave llega con Obama. Restablece las relaciones comerciales, abre la embajada o incluso va a Cuba y propone diálogo y apertura económica. Vamos, yo espero que aquí nadie crea que el bloqueo seguía vivo o que al menos tenía algún impacto real en la economía cubana. Pero entonces, ¿qué hizo el gobierno cubano? Pues fue, dice Obama, y la represión aumentó. Encarcelamientos, prohibiciones más recias, detenciones arbitrarias. Un gobierno actuando en venganza con todo aquel que se atrevió a pensar en apertura. Obama lo dio todo y no recibió nada. El resultado, un castrismo mucho más fuerte, con mucho más dinero, para reprimir y seguir en el poder. Aquí lo siento, no hay defensa, esto no hay forma de defenderlo desde la verdad. Luego, la transición de Donald Trump. Cierra el consulado, limita remesas, prohíbe cruceros, sanciona empresas militares y aprieta la ley Helms-Burton. Ni $1 más a una dictadura que no cambia. Entre el 2000 y el 2020 el embargo aflojó, endureció, se transformó, pero el gobierno cubano, ese sí, nunca cambió. A partir del 2020 Cuba entra en la peor crisis de su historia. El COVID cerró fronteras y casualmente los tres principales renglones económicos en Cuba dependen de factores externos: turismo, remesas y esclavos que envían a practicar la medicina para otros países. Pero la culpa seguía siendo del embargo. Por tanto, después de tanto tiempo, cabe preguntarse si la mejor opción sería quitarlo de un día para otro y así el gobierno cubano ya no tiene excusa para justificar su desastre económico, o si deberíamos tomar el camino de la Helms-Burton, que es al final la única forma de hacerlo en verdad, y que irónicamente, opuesta también al discurso oficial, beneficiaría a todos los cubanos. Porque yo me pregunto si algún cubano está de acuerdo con que en Cuba exista un solo partido político, si algún cubano está de acuerdo con que en Cuba se encarcelen personas por opinar, o existe algún cubano que desea que en Cuba no existan los medios independientes de prensa. Pues casualmente estas son las tres cosas que levantarían el embargo de inmediato y casualmente benefician a los cubanos. Los hechos están sobre la mesa, la postura la adopta usted. No imaginas cuánto me ayuda suscribiéndote, dando like o simplemente diciéndome lo que no te gustó del video. Ayúdame a crear más contenido como este. Suscríbete.